Abran sus Biblias en Salmo 126, que es la segunda parte del mensaje de domingo anterior. Volviendo de la cautividad. ¿Acuerdan? Aleluya, qué bueno. Salmo 126. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Cautividad. Habíamos visto en el Salmo 137 la cautividad. Ahora vamos a ver volviendo de la cautividad. Ya no vamos a estar en la cautividad, sino volviendo. El Salmo 137 era la cautividad. Y en la cautividad habíamos visto que es una crisis. Es una coyuntura de cambio de cualquier aspecto de una realidad, ya sea económica, política, sanitaria, social, emocional, matrimonial, familiar, etcétera. Y que la cautividad era sinónimo de prisión, encarcelamiento, confinación, aprisionamiento. Y que la cautividad trae desánimo, desaliento, enfermedades emocionales y enfermedades físicas. Todo eso trae la cautividad. Pero cuando salimos de la cautividad son otras cosas. Y el Salmo 126 es la contraposición del Salmo 137. ¿Se acuerdan? El Salmo 37 te lo lee y dice que aquellos que a lo he llevado cautivo le pedían que cantaran. Y ellos dijeron, ¿cómo cantaremos nosotros siendo cautivos en tierra de extraños? No hay ánimo. Cuando tenemos una persona que no tiene ánimo para cantar es porque está cautivo. Puede venir a la iglesia, puede estar aquí reunido con nosotros, pero no puede cantar, no se siente libre para cantar, porque está cautivo. Y muchos hoy en la iglesia están cautivos. Aunque vengan al culto, aunque estén aquí en el culto, están cautivos, están aprisionados, están desanimados, desalentados. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido, desanimar a los hermanos, desanimar a los creyentes. Esa es la obra de él, desalentarlos para que no haga nada, que no busque nada, que se enrede en los negocios de la vida. Eso. Pero el Señor no nos mira de esa forma, nos mira de otra vez. ¿Y a quién conseguimos que Israel estaba cautivo? Israel ha sido cautivo por... Ningún pueblo ha tenido tanto, como pueblo, como nación, ha tenido tanto problema y tanta cautividad y tanto sufrimiento como el pueblo de Israel. Han tenido gente, por ahí, gente de naciones, de pueblos, pero no como nación. 400 años en Egipto. Y la mayoría del tiempo de esos 400 años fueron esclavos en Egipto, como nación. Dios le dio una promesa a ellos, a Abraham como nación, y llegaron allá por antinomancia y pasaron esa cautividad. Después pasaron 70 años en Babilonia. Pasaron cautivos en Babilonia. Dios le dio una promesa que Dios lo iba a sacar de allá y lo sacó y lo llevó de nuevo a la tierra. Le destruyeron el templo, ante los 70 años quemaron a Jerusalén. Bueno, Jerusalén ha pasado por tantas veces. Después en el año 70 después de Cristo, 70, no confunda con los 70 de Babilonia, sino con los 70 que pasaron en el año 70 después de cuando la iglesia cristiana comenzó a desarrollarse. Vinieron los romanos, el imperio romano, el comandante Tito, y destruyó a Jerusalén, quemó a Jerusalén y destruyeron el templo de nuevo otra vez. Primero lo destruyó Babilonia, Nabucodonosor, y segundo después lo destruyeron, oye. Y después Dios, en su misericordia, porque Dios le dijo que iban a ser esparcidos por toda la tierra, pero que Él no se olvidaría de Israel, de Sión. Y después Dios de nuevo
en el año 1900, porque habían algunos judíos que se quedaron viviendo allí, y después la tierra en esos tantos años, del año 70, pasaron por diferentes manos, por diferentes de los árabes, diferentes de los turcos, diferentes, bueno, por tantas naciones, del pueblo palestino, una cantidad de cosas. Cuando llegaron los palestinos, estaba Inglaterra, era que tenía dominio sobre esa zona. Inglaterra llegó para sacudirse de ser salomónico, trató de darle una parte a Israel y otra parte a los palestinos. Y ahí estamos viendo las consecuencias en el día de hoy. Que mucha de la gente que a veces se va contra Israel ignora todo esto que ha pasado en Israel. Y algunos dicen que van a destruir a Israel. Y eso, si destruyen a Israel es destruir a Dios, porque Dios hizo una promesa con ellos y Dios va a cumplir su promesa. Entonces, este Salmo 126, que está aquí, es la contraposición del Salmo 137. Ahí en el Salmo 137 no podían cantar. Ahora, en el Salmo 126, el Señor dice: cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, van a pasar varias cosas. Cuando nosotros entramos, superamos la cautividad, produce cambio en nuestro caminar. Produjo cambio en los israelitas en aquel momento. Cuando salieron de la cautividad, en la primera cautividad, eso fue después del año 70 que regresaron a su tierra. Cuando se logra la victoria sobre la cautividad, sobre la crisis, da algunas señales. Cuando logramos superar la crisis, porque la cautividad es una crisis. Como cautivo, no hay alegría, no hay gozo, no hay nada de eso. Pero cuando salimos de ella, se producen cambios. Se produce una liberación, se producen algunas señales que vamos a ver en este salmo cuáles fueron las señales que se produjeron allí. La liberación produce varias cosas. Cuando tú eres liberado, cuando tú fuiste liberado del pecado, cuando tú fuiste liberado de alguna enfermedad, de alguna cosa mala, se produjeron señales en tu vida. Se producen señales en tu vida. Y este salmo denota que señales se produjeron ayer. La primera cosa que dice que sucedió cuando la cautividad fue liberada, cuando fueron liberados de la cautividad, cuando ellos volvieron a su tierra de nuevo, dice: seremos como lo que sueña. Qué bueno. Esa fue la primera cosa que sucedieron. Seremos, dice la Biblia, que seremos como lo que sueña. ¿Sabe qué cosa es buena? Cuando uno sueña. Y sueña bien. Porque hay sueños que son raros. Yo no sé, a veces me viene un sueño raro. En la noche, yo estoy soñando, ahora después de los años, estoy soñando demasiado. Sueño. Me vienen sueños raros, con personas que conocí hace tiempo y tal cosa. Pero algunos sueños que vienen son buenos. Seremos como los que sueñan. Fíjese que la Biblia en el Hechos capítulo 2, que es la revelación del capítulo 3 de allá de Joel, dice, fíjese lo que dice la Biblia allí. Hechos capítulo 2, versículo 17, fíjese lo que dice 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y Ari dice algo más. Y daré prodigio. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Visión y sueños se manifiestan cuando hay hambre de justicia, cuando hay hambre de liberación. Y eso iban a ver ellos, y eso fue lo que Pedro le dijo, que soñarían sueños. Yo me acuerdo, siempre cuando oigo de sueños me acuerdo de Gisela, de Lisela, que ya está con el Señor, la madre de Ezequielito. Entonces, cuando nosotros hacíamos vigilia,
en el Junín, ella decía, no, yo no vengo a la Biblia porque dice la Biblia que los ancianos soñarán sueños. Entonces lo que tenemos que dormir para soñar, decía ella. Pero es importante, hermano, que cuando nosotros estamos en liberación, cuando somos libres, estamos en capacidad de tener sueños, visiones. Y eso es lo que quiere el Señor a nosotros. Si nos vamos al libro de Génesis 28:12, allí Jacob, después que Dios hizo un cambio en la vida de él, que se iba de su tierra a la casa de Labán, su tío, dice que tuvo un sueño. Que tuvo un sueño que una escalera llegaba hasta el cielo y que él se subió por esa escalera. ¿Cuántos sueños lindos ha tenido usted cuando somos liberados? Cuando tenemos liberación. Pero cuando no hay liberación, usted no puede soñar. Nosotros seremos como los que sueñan. Nosotros en el nuevo pacto también hemos tenido nuestros problemas. Hemos tenido cierta situación incómoda. Ahora mismo ya vamos a cumplir, el 1 de mayo cumplimos 12 años que quedamos sin local. Y eso nos produjo un impacto tremendo, mucha gente se fue a la iglesia, ya no se congregó más con nosotros, algunos se fueron a otras iglesias, otros, como me consiguió un hermano en estos días que no se estaba congregando después de tantos años, no me estoy congregando ni mis hijos ni yo. Y así sucede. Porque a veces los problemas, cuando hay circunstancias, algunos hermanos, yo me acuerdo también de una hermana que se fue después de Puerto La Cruz, de ella, de sus hijas, y cuando la primera vez tuvimos el problema del Junín, que nos sacaron en el 2006, ella dice que no pudo entender, eso le luchó a ella y no pudo entender. Y no pudo comprender que por qué nos sacaron, que por qué hicieron tal cosa. Hay cosas que pasan y Dios las permite porque Dios es soberano. Nosotros creemos que Dios es soberano. Y entonces Dios nos permite, Dios no dice que nosotros vamos a vivir color de rosa. El Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántas aflicciones no hemos tenido? ¿Cuántas aflicciones no he tenido como pastor? Aflicciones por la familia, aflicciones por la iglesia, aflicciones por ministros, aflicciones por algunos ministros que andan desorientados, que andan en otra cosa. Y Dios me ha dado la capacidad de poder ayudar a muchos ministros, a muchos pastores. Entonces a veces uno le llega aflicciones por algunos pastores que están enfermos. He sabido de otros más que están enfermos, sufriendo enfermedades. Tremendo. Y eso nos trae aflicciones, nos trae cautividad. Pero cuando somos liberados, podemos soñar. Y yo he soñado, hermano, que nosotros vamos a tener un lugar propio para nosotros. Y he soñado que Dios nos va a bendecir de una manera grande. Y he soñado que Venezuela va a superar la crisis y Venezuela va a tener un lugar especial porque Venezuela está en la mano poderosa del Dios de gloria. Y yo quiero ver eso para mis hijos, mis nietos y mis nuevas generaciones. Porque seremos como los que sueñan. Yo he soñado con cosas grandes para nosotros. Pero ¿cuándo será? No sabemos. Yo me acuerdo que si usted lee el libro de Jeremías le profetizaba que eran 70 años que iban a pasar, pero habían algunos otros profetas que decían que eran 2 años. Porque hay profetas que son falsos, hay profetas que no dicen la verdad. Por eso hay que tener cuidado con esos profetas. Tener mucho cuidado. Y decían que no, eran 2 años nada más que iban a durar. Y duraron 70 años. Y Jeremías era el único profeta. Como Micaía por allá con Acab, que era el rey que tenía unos cuantos profetas y le profetizaban bien acá, el rey acá. Y el único que le profetizó al contrario era Micaía. Y lo que Micaía le profetizó, eso fue lo que se cumplió. Por eso, cuando tengamos esos sueños, pongámoslos en la mano del Señor. Cuando oigamos un mensaje de profecía, no vayamos corriendo a creer ese mensaje. Analícelo, júzguelo, porque la Biblia dice que los mensajes proféticos serán juzgados. Porque no todos los que
No todo lo que se dicen ser profetas, dicen cosas, se cumplen. Yo he oído tanta profecía que se ha dicho de Venezuela, pero tanta y bastante. ¿Cuánto será la verdad? ¿Cuánto se cumplirá esa cosa? Otra cosa que dice la palabra, ahí, en el Salmo 126, la segunda cosa que dice la palabra, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces podemos reír. Pero en la crisis, en la cautividad, no podían ni siquiera reír. Los israelitas no reían. Porque estaban esclavizados. Tenían esclavitud. Cuando usted tiene una lucha fuerte, una lucha difícil, usted puede reír. Algunos lo que hacen es llorar. Llorar. ¿Por qué, Señor? Y le preguntan al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces no recibimos respuesta. El Señor guarda silencio muchas veces. Nuestra boca no se llena de risa. Cuando estamos en el dolor, cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos la nevera vacía. ¿No? ¿Cómo podían los israelitas en la cautividad reírse? No, se reían, no podían ni siquiera, no podían cantar. No podían, no tenían. Pero cuando superamos, cuando la cautividad viene, cuando se va la cautividad, nuestra boca se llenará de risa. La boca del nuevo pacto nos va a llenar de risa cuando estemos allí en el local, cuando estemos en ese lugar, alabando y glorificando al Dios de gloria, al Dios de gracia, al Dios de misericordia. Nosotros podemos reír. Usted puede reír cuando usted supera un problema. ¿Se ha visto usted un problema grave? Qué difícil. Cuando hemos tenido problemas tremendos, a veces, oye, parece que no hubiera salida y de repente el Señor presenta la salida. Y alguien te soba el hombro. Oh, yo todos los días de mi vida me acuerdo, y se lo he echado varias veces y tengo que repetirlo, de aquel profesor que cuando yo tenía una lucha tremenda contra Dios, aquel profesor que yo le predicaba el evangelio, no era creyente, pero cómo Dios lo usó. Cuando me vio que yo estaba así sulfurado por aquella situación negativa, él me agarró, me tendió los brazos y puso sus brazos sobre mi hombro y me dijo aquellas dulces palabras que las recuerdo todos los días de mi vida: Sevilla, Sevilla, tú me has enseñado que cuando uno le dan por una mejilla, uno pone la otra y se queda ahí tranquilo. Cuando aquel profesor me dijo aquellas palabras, que ya él murió, ojalá que se haya ido en las manos del Señor. Cuando aquel profesor me dijo aquellas palabras, aquel sufrimiento que yo tenía levantado fue bajando, y cayó. Y me sentí como la más humilde oveja que haya parado. Ahí pude entender que uno puede superar la crisis. Y entonces, después reconocí que yo podía superar esa crisis. Y que tú puedes superar esa crisis. No sé qué crisis, qué cautividad tú estés pasando, o algún hermano de la iglesia esté pasando, tú o tu familia. Pero te garantizo en ese día que cuando Jehová Dios haga pasar la crisis sobre tu vida, tu boca se llenará de risa. Tu boca cambiará, tu palabra cambiará. Ya no anda, ya no tiene por qué andar maldiciendo, haciendo otra cosa. No hay que maldecir. Ay, entonces se cumple la tercera cosa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Aleluya. Tu lengua. Cuando la cautividad va a ser tu lengua, hermano, tu lengua. Yo me acuerdo cuando comenzó la crisis de la escasez. Yo fui a una carnicería por allá a Paraíso a comprar unas cosas, porque había que uno buscar por aquí, por allá, donde consiguiera, donde se conseguía.
Y una gente estaban ahí maldiciendo al carnicero, maldiciendo a la gente. Oye, a mí eso me estremeció. Que por qué tenía que maldecir, él no tenía la culpa de toda esa situación. Y yo comencé a reprender, hasta que la señora se cayó. Estaba maldiciendo al carnicero. A veces nosotros la pagamos es con él, con el que está inmediatamente, con el prójimo inmediatamente. Si a veces no son culpables, a veces culpamos al autobusero porque cobran demasiado el pasaje, pero ¿qué van a hacer ellos? A veces acusamos al bodeguero, al supermercado, porque ¿qué van a hacer? Ellos están en una situación, una ola de inflación y tienen que... Y así pasaba. Pero cuando nosotros superamos esa situación, nuestra lengua se llenará de alabanza. Tu lengua se llenará de alabanza, de gozo, de alegría. En esa parte, en esa cosa, nuestra boca se llenará de risa, dice, y nuestra lengua se llenará de alabanza. Filipenses capítulo 2, fíjese lo que dice Filipenses, y después, primero Filipenses 4, primero Filipenses 4:4, fíjese lo que le dice Pablo, regocijado en el Señor siempre. Risa es regocijo. Usted se regocija, usted se alegra. Y entonces, y Pablo dice, y otra vez digo, regocijado. Regocíjese en el Señor. Regocijémonos siempre en Él. Eche afuera la cautividad, eche afuera todo eso, la crisis, échela atrás. Nosotros como cristianos tenemos que superar y echar la crisis. Sabemos que hay crisis en Venezuela, sabemos eso. Pero nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros estamos por encima de la crisis porque la superamos en el nombre de Jesucristo, la superamos. Y rogamos para superarla, rogamos para salir adelante en el nombre de Jesús. Sea el Señor glorificado. Entonces dice, nuestra lengua se llenará de alabanza. Fíjese lo que yo decía el domingo pasado. Y este versículo allá en Filipenses 12, Filipenses 2:11, dice, toda lengua confiese a Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua, cuando nosotros salimos, cuando nosotros superamos, cuando nosotros vencemos esta situación, nosotros podemos decir que toda lengua, con toda nuestra lengua, confesamos la alabanza que Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Señor de tu vida, es el Señor de tu familia, es el Señor de la iglesia, es el Señor de la comunidad, es el Señor de nuestra ciudad, es el Señor de Venezuela. ¡Aleluya! Confiéselo todos los días, hermano, confesémoslo. Confesemos esa palabra. Confesémoslo. No vamos a confesar lo negativo. Sí, vamos a reconocer lo negativo, sí. No podemos eximir lo negativo y curarnos como algunos hermanos que dicen, no, yo no veo tal cosa porque... No, podemos sí estar conscientes. Porque ¿cómo vamos a decirle al Señor, darle gracias, si no estamos conscientes de las cosas negativas? Tenemos que ver las cosas negativas. Lo que no tenemos es magnificar las cosas negativas, sino limitarla con el nombre del Señor. Porque dice que en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Y si nosotros comenzamos a darle nada más que el poder a la muerte, todo va a ser mal para nosotros. Todo. Todo. Una vez me pasó, trabajaba en el Ministerio de Fomento y llegué allí en las Torres, estacioné mi carro y llegó un carro y se estacionó delante de mí y no dejó la llave. Y yo iba apurado, salí apurado a una reunión. Y cuando bajé, conseguí el carro trancado. ¿Y sabe qué le provoca a uno? ¿Sabe qué me provocó? Comenzar a arrepentir al diablo y al Señor y al hombre que me... Pero inmediatamente me llegó una...
Me llegó como una revelación que me dijo, dale gracias a Dios. Hermano, si yo me hubiese puesto a arrepender al diablo y a maldecir y decir, Señor, que tal cosa, mi cuerpo, mi vida se hubiera echado a perder. Seguro que se hubiera echado a perder. Pero no caí en esa tentación del diablo, sino comencé a alabar al Señor. Señor, gracias te doy. Gracias, Señor. Y comencé a adorar y al momentico apareció el Señor. Inmediatamente. Pero si yo me hubiera puesto negativamente, a lo mejor hubiera pasado toda ahí maldiciendo y tal cosa. Porque eso es lo que nosotros aprendemos. Lo primero que se nos llega a nosotros es maldecir. Cuando hay, fíjate, yo me acuerdo cuando íbamos nosotros estamos levantando una obra en Maturín, íbamos 2 carros, y uno de los carros, iba Carmen Fajardo y otro, no sé si Amanda, y que trabajaban conmigo, yo iba en carro adelante, el carro venía atrás, y el carro se colió y se fue contra esa baranda de agua que hay por la zona, a la altura de allá de Puerto Espíritu, hacia Barcelona, y se fue. Y tú sabes lo que cuando la gente ve así, ¿cuántos muertos hay, cuántos heridos hay? Esa es la primera reacción. Yo no sé si usted la ha pasado. La gente piensa, ¿cuántos heridos hay? Pero como no había ni un herido y no muerto, la gente se quedó. No, eso fue mentira, no pasó. Así fue la reacción. Pero la gente preguntaba, porque nosotros nos dijeron, mira, ustedes están esperando un carro, está así, sí, ese tuvo un accidente. Nosotros tuvimos que regresarnos porque íbamos adelante hasta llegar a la altura de Puerto Espíritu. Y vimos el carro, la parte de arriba se hundió. Y Lisela iba en ese carro, la persona que le hago mención de los lugares. Iban otros, Carmen Fajardo, Amanda y yo iba con otros, en el otro carro, eran 2 carros que íbamos hacia Maturín. Y ellos salieron del carro y comenzaron a alabar a Dios y alabar a Dios. Y la gente no creía. La gente estaba. Porque la primera reacción de la gente es lo malo. Es la primera. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? Ni muertos ni heridos. Solamente golpeados nada más fue lo que hubo. Pero ellos comenzaron a alabar al Señor porque el Señor los libró, porque se fueron contra ese tubo. Y la parte de arriba del techo, el techo se hundió, pero a ellos no le pasó nada. Tenemos nosotros que aprender, hermanos, a que por nuestros labios, por nuestra boca, el libro de Proverbios está lleno de muchas palabras, de palabras buenas y de palabras malas. Cuando hay esa situación, cuando usted ve que alguien está maldiciendo a Venezuela, hay gente que maldice a Venezuela, Venezuela no sirve para nada, así, hay gente que se ha ido, está en el exterior y dice, Venezuela no sirve, ese país no sirve. Me acuerdo de una hermana, no le voy a decir el nombre, mamá de una muchacha que está afuera, en un lugar del sur, y peleó con su hija, porque él ya se fue a pasar un tiempo con su hija, allá en ese lugar. Y la hija estaba maldiciendo, yo no vuelvo para Venezuela porque eso no sirve esta cosa. Y ella se disgustó. Dije, no te permito que hables mal de Venezuela, es mi país, tal cosa, y la cosa, y todo, yo sé que algún día el país va a cambiar. La reprimió. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, no acepto que me hablen mal de Venezuela. Porque yo estoy confiando en el Dios de gloria que va a cambiar este país. Y yo estoy confiando que este país va a ser diferente porque esta es una tierra de gracia, de bendición. Por eso dice la Biblia, cuando el Señor haga volver la crisis, la cautividad, nuestra lengua se llenará de alabanza. Y yo alabo al Señor todos los días esperando eso. Esperando el local de Nuevo Pacto, esperando nuestro lugar, esperando ese sitio que Dios lo tiene preparado para nosotros, para nuestros hijos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Otra cosa que hace el Señor, según la palabra que hemos leído, la 4ª cosa dice, entonces, fíjese, entonces
dirán entre las naciones, entre la gente, entre los vecinos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Así como hizo grandes cosas con ellos, con Israel, Dios hará grandes cosas con el nuevo pacto. Nuestra gente, nuestros vecinos, aquí los que nos rodean en el colegio de ingenieros, cuando vean lo que Dios va a hacer con nosotros, dirán, grandes cosas hizo el Señor con esos evangélicos. Aleluya, grandes cosas. Cuando Dios haga cosas con ustedes y los vecinos sepan las cosas que usted está pasando y ahora lo vean a usted, grandes cosas hizo el Señor con esos carpos. Desecho la palabra carpo para decir con los evangélicos, con esos hijos de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo creo que sí. Cuando usted ha tenido pruebas y algunos vecinos saben las pruebas que usted ha tenido y de repente usted ven que usted ha superado eso, dice, ay, qué bueno es su Dios. Alguien dice, qué bueno es su Diosito. Yo no sé si esto le ha pasado, a mí me ha pasado. Porque Dios no nos va a desamparar. Dios no te va a dejar, hermano. Dios no ha dejado el nuevo pacto. Hemos pasado. Es duro la situación. Para algunos es duro. Pero Él, el que prometió, lo cumplirá. El que ha prometido, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Dios es el Dios de gloria. Lo que Él dice, lo hará. Lo que Él tiene en sus planes, lo hará. Contigo, o el que está al lado tuyo, y si no lo hace contigo, lo hace con otro. Y no porque Él no quiera, sino porque a lo mejor tú no quieres. Pero Él lo hará. Y la gente dirá, qué bueno es el Dios de esos evangélicos. Lo dirá, qué bueno es ese Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dígalo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Y la otra cosa que el Señor hace. Entonces, después que nosotros veamos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, entonces nosotros vamos a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Ya no dirán la gente de afuera, ya no van a decir los vecinos, ya no van a decir los vecinos de Venezuela, la gente en Colombia, los colombianos, los brasileños, los guyaneses, los centroamericanos, los mexicanos van a decir, grandes cosas ha hecho Dios con Venezuela. Y entonces nuestros hijos, entonces nuestros familiares van a venir regresando con su maleta. Voy a regresar a Venezuela porque Dios está haciendo cosas grandes en Venezuela. Eso lo vamos a ver, yo lo voy a ver. A lo mejor ya cuando suceda eso, estamos en nuestro local. Le decimos, aquí lo recibimos. Aquí estamos. Porque muchos hermanos tenemos, yo he sacado la cuenta, tenemos más de 100 hermanos en diferentes partes. Más. En España tenemos como 17, en España solamente. En nuestra congregación. Y muchos de ellos van a regresar. Yo creo eso. Yo lo creo. Dios hará que cuando regresen muchos de nuestros hermanos, estemos. Centro en estación el nuevo pacto.
A Dios sea la gloria. Y la última cosa que dice, entonces vamos a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, contigo, conmigo. Y lo último dice, estaremos tristes, estaremos enluchados, estaremos pasando necesidad. No. Dice, estaremos. Dígalo, estaremos. Aleluya. Qué bueno esa palabra. Porque Dios es bueno. Dios no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es bueno. El Señor es bueno. El Señor está con nosotros. Estaremos alegres. Póngase de pie.